mandatario capitalino dio a conocer que los eventos deportivos que se realizarán en la ciudad, así como la celebración del Día de Muertos, serán fundamentales para la recuperación económica de la Ciudad de México. Escuchemos. En tanto, en materia económica, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera aseguró que la ciudad va por un buen camino ante los próximos eventos internacionales como el Campeonato Mundial de Tiro con Arco y el Gran Premio de México de la Fórmula 1, además de los festejos por el Día de Muertos. La vez pasada, en paralelo hicimos la rodada, y la rodada, digamos que empujó un poco a lo que era todo, pues todo el remanente de parte del desfile. Entonces, por eso ahora la rodada la pasamos al día 4 de noviembre, en donde pues también creemos que va a venir mucha gente, porque hemos tenido ahí el antecedente de más de 90,000 personas en esa rodada. El jefe capitalino dio a conocer que los próximos eventos de noviembre se llevarán a cabo como es tradición en la Ciudad de México para que los ciudadanos puedan disfrutar de las festividades. Finalizó que empezarán a partir de estos días exposiciones y eventos conmemorativos a días tradicionales y al mismo tiempo para recordar a los fallecidos del pasado sismo. Con imágenes de Javier Cordero, María José Valencia, 21 Noticias.